Ayer padres organizados de Colón hicieron una caravana para reclamar por la vuelta inmediata a las aulas, dando continuidad a lo que ha sido una serie de movilizaciones que hemos visto en otros puntos de Entre Ríos. Mañana miércoles en Paraná se va a estar realizando también otra movilización, en Concordia, en distintos puntos de la provincia. Colón no es ajena a esta realidad y es por eso que han decidido manifestarse. Estamos en comunicación con Paula Insani, que nos va a contar un poco acerca de esta movilización. Paula, gracias por atendernos. Liel Barreto de Radio 12, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, muchas gracias a ustedes por llamar. No, por favor. Bueno, ayer, dentro del marco de las medidas que estamos haciendo a nivel provincial, se manifestó Colón en contra del cierre de las escuelas. Esto no tiene que ver con un capricho, sino tiene que ver con el dato puro y duro que incluso lo difunde el gobierno provincial, que plantea que las escuelas no amplifican las curvas de contagio. Del total de los casos de COVID en la provincia de Entre Ríos, solo el 0,09% se contagió en la escuela. El impacto de la escuela cerrada es enorme en la niñez y en la adolescencia, no solamente en términos de contenidos académicos, que después de un año entero de la escuela cerrada no nos podemos seguir dando el lujo de cerrarlas, cuando tenemos chicos de tercer grado que no pueden pasar de la lectura monosilábica o no pueden hacer las cuentas y el cálculo matemático más básico, sino que además impacta en la salud integral de niños y adolescentes, niñas y adolescentes. Y cuando decimos de la salud integral, vemos que el deterioro es cada vez más rápido. Claro. Es decir, en provincia de Buenos Aires, que es un lugar donde padres organizados también está, y ya llevan más de 2 semanas de clases, lo que nos están manifestando los papás es que encuentran un deterioro en esas 2 semanas similar a cuando ya llevábamos 3 o 4 meses de escuelas cerradas el año pasado. Es decir, no tenemos la misma situación. No tenemos, para decirlo de una manera coloquial, no tenemos la misma espalda que había el año pasado para este tipo de medidas que no tienen impacto en la situación epidemiológica de las localidades. Claro. Paula, cuando me estás mencionando esta situación y lo que se ha dado el día de ayer, encuentra uno algunos plazos, algunas fechas que ha brindado el gobierno provincial, por decir que esto va hasta el 7 de mayo, pero tal vez imagino ustedes tienen el miedo o el riesgo de que esto se extienda, ¿no? Más allá del 7, que se llegue al punto en el que se diga, vamos otra semana, vamos 2 semanas más allá de lo que se diga o se aclare. Hay un par de cuestiones. Los funcionarios de todos los niveles tienen que saber que cualquier política pública que quiera implementarse debe basarse en la confianza. Y si no cumplen con la palabra empeñada, lo que se pierde es la confianza. Se rompe el pacto social en donde cada uno de nosotros respeta ese acuerdo de partes. El año pasado vivimos con extensiones de los decretos que cerraban las escuelas cada 15 días y nos pasamos todo el año sin clases presenciales. En provincia de Buenos Aires, que es el espejo donde nos estamos mirando, provincia de Buenos Aires, Chaco y Formosa, ya está la 3ª semana que cerraron. Cuando cerraron la primera vez dijeron que era por 15 días y nos aseguraron a padres organizados de Federal y de esas provincias que en 15 días se retornaba la presencialidad. Nosotros la verdad es que no tenemos indicadores objetivos que nos digan que esto va a ser una semana sola. Y te voy a decir por qué. En principio ya lo sabemos casi todo, lo que te voy a decir no es ninguna novedad. Todos sabemos que el ciclo del virus es más o menos 10 días. Cualquier medida sanitaria que se tome empieza a impactar en 10 días. Entonces cerrar las escuelas 5 días no solamente es ilógico en términos de impacto, sino que aparte es ilógico en términos de comportamiento de la enfermedad. Claro. Pero además de eso, cuando el gobierno provincial difunde las medidas, lo hace planteando que en este tiempo de vigencia de las medidas sanitarias van a fortalecer el sistema de salud, ampliar la cantidad de camas en UTI y acelerar el plan de vacunación. Para las 2 primeras medidas tuvimos todo el 2020 y para las 3 medidas tuvimos todo el 2021. ¿Qué indicador objetivo nos tenemos para darle un voto de confianza al gobierno provincial y a los gobiernos municipales que adhieren de que lo que no hicieron durante todo este tiempo lo van a hacer en este periodo tan corto? La verdad es que hoy nos piden que demos un salto de fe.
pensando que va a ser solo una semana, porque no tenemos ningún indicador que nos permita creer que eso va a ser así. Claro. Claro, sí. A ver, dentro de lo que es esta caravana de padres organizados que se ha dado en la ciudad de Colón, hay muchos padres en esta misma realidad, hay muchos papás en esta misma situación que ven lo que bien estás comentando, Paula, que el 0,09% se ha contagiado en las escuelas. No viene a ser el foco de contagio, digo, los protocolos se han cumplido, no ha habido ningún tipo de problema hasta aquí en estos meses. Yo creo que también las burbujas han venido muy bien para poder ir trabajando presencial. Digo, no veo en realidad el motivo, tal vez el problema, ¿no? A ver, nosotros con el tema de las burbujas también lo que estamos planteando es, ya cuando tenemos mucha más información de la que teníamos el año pasado. Los protocolos que nosotros estamos vivenciando en educación son los protocolos que define el Consejo Federal de Educación, que está conformado por todos los ministros de Educación y el representante del sindicato y el Ministerio de Educación Nacional. Ese protocolo que hoy rige la actividad educativa está hecho en julio del 2020. Es decir, son protocolos antiguos. Si uno los lee, ponen mucho más énfasis en el contagio por contacto, que hoy sabemos que es poco probable, para no decir inexistente. Y son iguales para los chicos de 5 años que para los chicos de 18. ¿Por qué? Porque al inicio de la pandemia se pensó que el COVID funcionaba de una manera similar a la influenza, donde los chicos sí son grandes contagiadores. En cambio hoy, a la luz de la evidencia y de los estudios y los avances científicos, sabemos que esto no es así. Y hay el doble de posibilidades que un adulto contagie a un chico que un chico contagie a un adulto. Sin embargo, tenemos los mismos protocolos para chicos de 5 años que para chicos de 15, 16, 17, donde sabemos que el comportamiento del virus y la transmisibilidad es otra. Claro. Necesitamos actualizar esos protocolos porque en la primera infancia, que es un momento crítico para el desarrollo neurocognitivo, les estamos recortando el 50% de su calendario académico, sin justificativo epidemiológico de nuevo. Entonces necesitamos que la política pública se sustente en racionalidad, no en percepciones. Y en esto nos parece importante recordarle a todos los funcionarios que la anécdota no es dato, que el caso único carece de valor y que causalidad y correlación no siempre tienen que ver. Claro, sí. Además no es lo mismo, ¿no? El pasaje a la virtualidad no ha sido nunca, no ha sido lo mismo en el proceso de aprendizaje del chico. A ver, esto está, la evidencia es clarísima. Si los chicos el año pasado no incorporaron conocimientos, incluso perdieron habilidades ya adquiridas. Sí. Y esto se dio en el marco en donde los docentes tuvieron que hacerse cargo de los costos de la virtualidad, y esto lo repetimos en cada entrevista porque, a ver, acá parece que es una batalla contra el docente, y la verdad que el docente se encuentra en la misma situación de vulnerabilidad que los alumnos, porque tuvieron que hacerse cargo de los costos de la virtualidad, es decir, tuvieron que pagarse internet, tuvieron que ampliar las memorias de los teléfonos porque la cantidad de tareas que les llegaban no lo resistían. Tuvieron que hacer malabares para lograr la motivación de sus alumnos porque la virtualidad no es lo mismo que la presencialidad. La presencialidad tiene un estímulo global que la virtualidad no puede resolver. Y todo esto sin el apoyo sistematizado de los gobiernos. O sea, lo tuvieron que hacer como pudieron. Se esforzaron el doble con la mitad de los resultados. O sea, ha sido un perder para todas las partes. Y la verdad es que cuando nosotros vivimos en un país donde el 60% de los niños, niñas y adolescentes es pobre, donde la pobreza estructural alcanza el 30% y la pobreza hoy está alrededor del 42-43%, no nos podemos dar el lujo de seguir dilapidando nuestro capital humano. Claro. Es decir, hoy las posibilidades de cortar los círculos de la pobreza está dado por la escuela, por esa escuela que todos reconocemos que tiene falencias, que tiene planes de estudio que son anacrónicos, que hay que mejorar, que tienen edificios que se llueven, que no tienen conectividad. Digo, ayer nos llega la denuncia de 8 escuelas en Paraná donde les cortaron el teléfono e internet por falta de pago de la provincia. Es decir, en este entorno y aún con esta escuela, hoy es una instancia igualadora. El chico que no tiene nada tiene la escuela y le estamos quitando eso y en esto quiero ser muy enfática.
nosotros como adultos tenemos una responsabilidad intergeneracional de cuidado hacia nuestra adolescencia y nuestra niñez, y los estamos dejando solos. Por eso en cada comunicado de padres organizados les hablamos a ellos y les decimos que vamos a seguir trabajando para que puedan materializar su derecho a la educación y su derecho a la salud integral. Sí, sí, sí. Y más allá de esto, Paula, y permitime tal vez comentarte algo que estimo lo sabés, hay incluso comentarios en redes sociales de padres y demás que no van por esta misma línea. ¿Qué te genera el ver ese tipo de comentarios o ver las personas que están volcadas en otra mirada de esta realidad? Primero, que no nos genera enojo. A ver, en esto, digamos, voy a salir de mi rol de institucional de padres organizados y vamos a ir a mi rol de mi profesión, que es ser politóloga y docente. Tocqueville en 1935 dijo que una idea simple y clara, aunque sea falsa, es considerada como verdadera a pesar de que no esté ahí la solución. Cuando nosotros decimos que el virus es un virus que circula, donde hay gente, la primera reacción de todos nosotros es decir, no se tiene que juntar gente. Entonces, en todos los lugares donde se junte gente hay que cerrarlos. Y esto va para las fábricas, para las escuelas, para todos los lugares. Es muy difícil, cuando hay miedo, entender que los protocolos están justamente diseñados para hacer barreras a la circulación. Claro. Es decir, hoy en la escuela ¿se junta gente? Sí, pero no se junta gente de cualquier manera. Se junta gente con barbijo, con distanciamiento de seguridad, se junta gente con ámbitos ventilados, se junta, está todas las actividades protocolizadas. Por eso la escuela no impacta en la amplificación de la curva de contagios, ni la escuela ni las actividades que están protocolizadas, porque para eso existen los protocolos. Si no es lo mismo que se junte gente sin cuidados a gente con cuidados. Entonces, esos papás que tienen miedo, les decimos que no lo tengan porque, primero, sus hijos no son población de riesgo. No hay en el mundo una muerte certificada de un chico menor de 5 años por COVID sin comorbilidades. Sus chicos no son factores de riesgo, pero la escuela tampoco es un lugar de riesgo. En la escuela están mucho más seguros. ¿Y saben por qué están más seguros? Porque es un lugar protocolizado. Pero además, porque si no están en la escuela, en algún lado tienen que estar. Y en general se reemplaza la actividad protocolizada y segura de la escuela por actividades que no lo están. Y ahí es sí donde empezamos a incrementar la cantidad de contagios. ¿Sí? Cuando nosotros no llevamos a nuestro chiquito a la escuela, pero tenemos que buscar a alguien que los cuide mientras nosotros salimos a trabajar. Si le estamos cambiando un lugar de cuidado por otro informal. No tengan miedo, ¿sí?, a la angustia que nos genera a todos nos genera una angustia permanente la situación de una pandemia. Pongámosles datos. Eso nos permite accionar y tomar decisiones racionales. Y eso es lo que nosotros le solicitamos encarecidamente a todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Denle racionalidad a las medidas, porque en el medio hay un estrés social enorme y estamos cruzando una crisis económica, sanitaria y educativa que no permite tomar medidas irracionales. Sí, sí, sin precedentes totalmente. Paula, ayer han tenido una reunión, si no me equivoco, virtual con el tema del COES, que allí estuvo el Ejecutivo, estuvieron algunas autoridades. Se estuvo analizando un poco la situación. ¿Se sabe algo de lo que ha sido esa reunión? ¿Qué es lo que por ahí se ha podido comentar? Mira, yo la verdad que tuve que retirarme al poco tiempo porque teníamos, me toca ser vocera provincial y tuvimos que dedicarnos a hacer bastante medio, así que estuve un ratito. Pero, por ejemplo, hoy nos notifican de algunos lugares que tienen protocolos que les pidieron que cierren. Y de nuevo, a ver, nosotros planteamos al Ejecutivo provincial, al Ejecutivo municipal, esto, de que las escuelas son lugares seguros, que están protocolizados y que en tal caso acompañemos todos a fortalecer los lugares que necesitan ser fortalecidos para evitar que la crisis sanitaria se empeore. Te doy un ejemplo clarísimo. ¿Vos encontraste alguna campaña de concientización efectiva para que la gente use el barbijo de manera adecuada? No. Sin embargo,
la medida siempre es cerrar. Más allá de que nosotros entendemos que la escuela no es una medida válida de cierre, entendemos que las actividades protocolizadas no son el primer lugar de ajuste. Es decir, a ver, tenemos que concientizar, y esto tiene que ver con la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de no participemos en eventos sociales cerrados, y si los podemos evitar por un tiempo, evitémoslo. Sabemos que, a ver, hoy estamos con una media de temperatura de 22, 23 grados, esto es una enfermedad respiratoria, tiene un ciclo estacional, va a empeorar en el invierno, entonces tenemos que mentalizarnos que en los próximos meses hay que extremar las medidas de cuidado, tratar de evitar todo lo que sean eventos sociales, tratar de evitar todo lo que sea juntarse, porque es ahí, en los espacios informales, donde se amplifica muchísimo la curva de contagio. Entonces, entendemos que es por ahí el camino, no empezar a cerrar las actividades económicas y educativas ahora, porque nos queda todo el invierno y, como te decía antes, el estrés social en el que estamos viviendo y la crisis económica, sanitaria y educativa no nos permiten tomar medidas que no sean racionales o que se extiendan en el tiempo. Claro. Ahí tenemos que ser sumamente cuidadosos. Y me salgo de mi rol institucional de nuevo para darte este dato. Más del 60% de las familias en la Argentina el año pasado se endeudaron para poder hacer frente a sus obligaciones y a poder vivir. Hoy no hay margen económico, no hay de dónde, para decirlo en términos coloquiales, no hay de dónde rascar. Los que tenían ahorros los gastaron el año pasado, los que tenían la posibilidad de endeudarse se endeudaron el año pasado. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el 2020 expulsó a 1,5 millones de chicos del sistema educativo y tiró a la pobreza al 8% de los compatriotas. Es decir, hay que ser muy cuidadoso y en eso los funcionarios públicos tienen una responsabilidad doble. Sí. Muy contundente la realidad que nos plantea Paula Insani aquí con nosotros en el aire de Radio 12, de manera telefónica. Paula, un placer haber podido charlar contigo sobre este y los demás temas, por supuesto, relacionados a las cuestiones de la presencialidad y a las cuestiones educativas que cruzan este presente muy difícil que tenemos. Te dejamos un abrazo, un saludo muy grande. Te agradecemos muchísimo a vos el tiempo. Un abrazo, gracias.